La muerte no existe. La gente solo muere. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Una bonita frase de Isabel Allende. Muy, pero muy buenas noches. Le damos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con un café a la luz de tu alma y que lo hacen a través de nuestras plataformas digitales. Hace 15 días hablamos que íbamos a tener un tema muy especial, un tema que nos habla de la muerte. Vamos a hablar hoy de el duelo por muerte de un ser querido. Y vamos a tener un invitado muy especial, pero lastimosamente hoy no puede estar con nosotros. Hoy nuestro corazón está un poco arrugadito. Digamos que tenemos un pequeño duelo hoy. Pues se trata de que hace 15 días les dije que íbamos a traer una persona muy, muy profesional que nos podía hablar mucho de esto. Se trataba del padre Omar, que lastimosamente hoy nos dejó. Hoy justamente cuando iba a estar con nosotros, Dios se lo llevó. Eh, Nació para la vida eterna. Entonces, pues es doloroso, nos duele un poco, pero aquí estamos para compartirles un poco a ustedes. Nos encontramos con Luz, nuestra psicóloga, a quien le damos un saludo muy especial. Luz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos nuestros oyentes que se conectan por diferentes plataformas digitales. Gracias por estar una vez más aquí. Sí, Juan, como tú lo dices, estamos de luto. Nuestro corazón está de luto. Hoy el padre Omar nos iba a acompañar. Ahora estamos hablando de eso que había anotado en la agenda, qué horas era el programa, cómo era el tema, porque el padre Omar, pues aparte de ser sacerdote, él también era psicólogo. Claro que sí. Sabía mucho el tema de constelaciones familiares y abordaba mucho el tema del duelo por muerte de un ser querido. Entonces él era nuestro invitado, pero bueno, las cosas no se dieron así. Todo tiene un propósito. Y bueno, pasa en su tumba al padre Omar y gracias por todo lo que las personas que pudimos conocerlo, el gran legado y consejo, sabiduría que nos dejó. Claro que sí, Luz. Es un ser muy querido, un ser lleno de mucha espiritualidad. No, nos quedamos cortos al hablar del padre Omar, de verdad. Siempre se dice que cuando alguna persona muere siempre se habla bonito de él, no. De verdad que de él hay muchas, muchas personas que yo sé que en este momento están hablando muy bonito de él, por su buen corazón, porque nos dejó buenas enseñanzas. Lo poquito que lo pude conocer es como si lo hubiera conocido de mucho tiempo. Paz en la tumba del padre Omar. Bueno, Luz, ¿qué es un duelo por muerte? Bueno, el duelo, como su palabra lo dice, es dolor, ¿sí? Me duele, algo me está afectando y es porque es un dolor quizás insoportable, ¿cierto? El duelo es una respuesta natural a una pérdida de un ser querido. Esto genera unos síntomas emocionales muy fuertes parecidos a la depresión, tristeza, frustración, impotencia, pérdida del sentido de vida, ganas de hacer cosas que antes disfrutaba, ¿cierto? Porque es algo inesperado, ¿cierto? Lo que más dice el duelo es porque nos cogió de sorpresa, nos está doliendo demasiado, no contábamos con esa situación, entonces nos genera ese gran dolor, pero es una respuesta también natural ante esa pérdida. Mire qué casualidad. Justamente hoy yo me di cuenta porque Luz me envió un mensaje diciéndome, Juan, más o menos así lo recuerdo, Juan, le tengo una mala noticia, el padre Omar ha fallecido y entonces yo me quedé como,
sea, hay momentos que uno como que recibe una noticia y se queda así. Así me quedé yo, me dio un escalofrío horrible y yo dije, es verdad, ¿qué pasó? Sabíamos que el padre venía muy enfermo, lastimosamente. Venía demasiado, demasiado enfermo. Entonces mire qué casualidad hoy hablar del duelo y nosotros pues con tenemos dolor, porque tenemos mucho dolor. Sí. Hablar de esto. Y así, igual lo que acabas de decir, Luz, así lo sentí yo. Exactamente, así. Así es, un dolor intenso. Sí, sí, porque hay personas que se entran demasiado al corazón de uno. Claro, y eso es lo que genera el duelo, una pérdida. Sí. ¿Cuáles son las fases del duelo? Bueno, Juan, hay muchas fases del duelo, ¿cierto? Esta primera como el shock, ¿cierto? Como lo primero que es como, ay, quedé en shock. O sea, no supe esa sensación como de qué pasó aquí, como decir de aturdimiento, de desconexión, como un momentico, venga, ¿cómo así? ¿Quién se murió? ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Por qué? Es como la racionalización y como el shock, el estupor, como decir, bueno, ¿qué pasó aquí? De ahí viene la negación. Muchas personas, o casi todas, cuando transitamos por un duelo, negamos la situación. Y es como decir que eso es falso, como no, esto no es real lo que está pasando. Yo me niego a creer esta realidad. Yo me niego a aceptar que esta persona falleció. Entonces viene la negación. También viene la ira, la rabia. Y se enoja uno con Dios, con la vida, con el universo, con la persona que falleció, ¿cierto? Porque es un sentimiento tan fuerte, porque verdad que el duelo es un dolor intenso, una reacción natural a eso que estoy sintiendo. Entonces también viene la ira, ¿cierto? Como tengo mucha rabia, por ejemplo, cuando son muertes naturales, uno dice, bueno, fueron los médicos y tengo rabia con los médicos. Fue si la persona se suicida, empiezan a sentir rabia con el que estuvo ahí al lado y no lo pudo detectar, ¿cierto? O sea, es un tema muy complejo. Sí es porque fue en un accidente de tránsito o también con la misma persona. Cuando son muertes violentas, traumáticas con la misma persona, pero es que ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué te fuiste y me dejaste? O sea, pasa esta etapa también de la ira. Después viene la negociación. Empieza uno como a negociar. Yo creo que a todos nos ha pasado como, ay Dios, si, ay no venga, si usted me lo revive o si usted me hace saber qué fue lo que estaba pensando, yo le prometo, ¿cierto? O hacer un trato, como para revertir esa situación, como Dios mío, que esto sea un sueño, por favor, devuélveme ayer. Empieza como esa etapa de la negociación, que en parte también viene a ser como de la negación. Sí. Como decir, no, no estoy aceptando esto. Viene el sentimiento de culpa. Los famosos hubiera, es que si yo hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera, ¿cierto? El famoso hubiera, no, pero el pasado ya no existe, ya está atrás, por eso se llama pasado, porque ya pasó. Entonces empieza el sentimiento de culpa. Y si yo lo hubiera llamado, no se hubiera muerto. Y si yo hubiera contestado el teléfono, le hubiera ayudado. Y si yo le hubiera prestado la plata, tal cosa. Y si yo lo hubiera escuchado. Y si yo... No, o sea, empieza el sentimiento de culpa. Y eso es con lo que uno en terapia más trabaja con las familias. Ese sentimiento de culpa, porque quedan las promesas inconclusas. Ay, yo le prometí que nos íbamos a tomar una cerveza o un café, o nos íbamos a ir a comer, ¿cierto? Yo creo que yo me muero en ese momento, todo el mundo quedó endeudado, porque a todo el mundo le diga, sí, en estos días vamos a ir a comer papitas, sí, vamos a ir a comer hamburguesas, pero entonces ya saben que ese era lo que tenía que pasar, ¿cierto? Y todos somos así, o que si una persona se muere, un amigo o amiga de los que le debo las salchipapas o la hamburguesa, se muere, diría, ay no, ay, me siento tan culpable por no haber sacado ese tiempo de haber estado con él o con ella y haber compartido, ¿cierto? Entonces empieza el sentimiento de culpa. Viene también, pues ya como una fase que uno dice la depresión, que es la tristeza profunda. Ese llanto, esa tristeza donde no encuentro sentido a la vida, donde por donde quiera que paso, las canciones que escucho, todo me recuerda a esa persona, ¿cierto? Ajá. Y hace que yo me sienta como, ay no, más triste, ¿para qué vivo? Debo de morirme con él o con ella, ¿cierto? Y más si hay un tema del remordimiento, que a veces uno dice, es que yo me manejé muy mal con él o con ella, yo creo que no se fue en paz conmigo, que hace parte también del sentimiento de culpa. Viene la ansiedad, el miedo al futuro, entonces yo también me voy a morir, o mis personas queridas también se van a morir. Entonces si a mí se me murió alguien muy cercano, un hijo, una hija, un familiar, un pariente, mi pareja, empiezo a sentir ese miedo constante por la muerte.
de Claro. que también alguien más va a morir. Entonces empiezan los agüeros, ay no, es que son, por ejemplo, yo tengo mucho agüero a soñar con matrimonio. Entonces eso me genera, ay no, alguien se va a morir. Lo he escuchado mucho. Sí, cierto, ay, alguien se va a morir, alguien que yo conozco y esta situación. Entonces empieza la angustia y el miedo por la muerte y a ver la muerte como algo muy malo, como algo que no queremos vivir y a estigmatizarla y a separarla de nuestras vidas y a hacerlas a un lado y a negarla, ¿cierto? Y la última fase a la que llegamos cuando estamos en un duelo es la aceptación, que esa es la más dura. La más dura, claro. La que Claro, más, la porque que más es que, demora. exacto, porque cuando los pacientes vienen a terapia y le dicen a uno, Luz, es que yo no quiero aceptarlo porque si lo acepto, o pues no lo acepto, no, cuando les dice, hay que elaborar el duelo, ellos piensan que elaborar el duelo es olvidarme de ese ser querido. Eso pensaba yo. ¿Tú pensabas eso? Sí. Que era olvidarse, cuando alguien te dice, Claro. no, vas a elaborar el duelo, es olvidarme de hecho. Ujú. Y no es así. Elaborar el duelo lo que nos quiere decir es esa aceptación. Esta es mi realidad, me está doliendo, me está generando gran malestar, válido, lo podemos hacer, pero tengo que aceptar que es lo que hay, que esto yo no lo puedo cambiar, en el sentido de que esa persona no puede volver, en el sentido en que yo no puedo cumplirle esas promesas inconclusas o incumplidas, que no puedo devolver el tiempo y decirle todo lo que quise decirle y que en vida no le dije, ¿cierto? No, aceptar es que ya no está, pero como tú lo decías, solo en la frase con de Isabel Allende, ¿cierto? Que la muerte no existe, solo muere quien se olvida. Entonces empezaron a decir, estás en mi corazón, acepto que trascendiste a otro plano espiritual, energético, cuántico, en lo que la gente crea, ¿cierto? Claro. En la vida eterna, o sea, lo que cada persona crea y le haga bien desde sus creencias espirituales, porque es muy necesario para afrontar este tipo de duelos y entender que listo, ya no estás aquí físicamente, pero estás conmigo en espíritu, en alma, en el corazón, en mi mente, y empiezo a honrar tu nombre y a salir de ahí. Y la aceptación. Y lo más tremendo, Juan, es que uno en el duelo puede pasar de una etapa a la otra. Sí. Puede empezar uno con la primera, ay no, yo acepto, sí, es lo que hay, mi mamá, mi papá, si van a morir es lo mejor y en el velorio tú los ves súper tranquilos o están en la aceptación, pero pasan 2 meses y pueden que estén en la negación. Exacto. O pueden que se devuelvan al sentimiento de culpa, o puede que vayan a la tristeza, puede que vayan a la ansiedad, puede que vayan al shock y se devuelvan así, ¿cierto? Entonces son la etapa, se supone que estas son como los ciclos que hay que pasar, pero tampoco tiene un orden específico. Me puedo volver cuando resuelvo el duelo, cuando ya lo estoy aceptando, reconozco mi emoción, reconozco mi tristeza, mi pérdida, mi dolor, pero acepto que es la realidad. Ay Dios, es duro. Bueno, saludamos a Paola Parra, a Claudia Castañeda y a Janet Montoya. Ellas están viendo este programa en este momento, nos están acompañando a través de Facebook en sus hogares. Un saludo muy especial para ellas. Damos un saludo muy especial a todas las personas que van llegando a nuestra transmisión, que poco a poco van llegando. Les contamos que hoy tenemos un tema del cual hay mucho que hablar, que es el duelo por muerte de un ser querido. Hoy nos encontramos con Luz Arlegui, como siempre, quien nos está ampliando bastante el tema. ¿Puede haber un duelo más difícil de superar que otros? Claro que sí, Juan. Bueno, pero antes también queremos saludar a nuestros seguidores de TikTok Claro que sí. para que también se conecten a nuestro live. Pueden hacerlo a través de Facebook de Frecuencia Estéreo 88.4 o a través de YouTube, @Frecuencia Estéreo 88.4 FM. Ahí nos encuentran. Y también, Luz, quiero aprovechar para invitar a nuestros seguidores, si tienen algo que hablar del duelo, si son capaces, obviamente, porque sabemos que eso es duro. Hablar de un duelo no es tan fácil, pero si quieren decirnos algo, apoyarnos con algo, no sé, algo que hayan vivido o hacer preguntas, no sé, Luz, también lo pueden hacer a través del WhatsApp. Claro, a través del WhatsApp, también lo pueden hacer a través aquí del en vivo. Recuerden que nuestra línea telefónica es el 304-289-0104, que ahí me llegan los mensajes y yo estaré respondiendo. Claro que sí. Bueno, Juan, repetime la pregunta que ya Claro. me olvidó, por favor. ¿Puede haber un duelo más difícil de superar que otros? Por supuesto. O sea, de por sí estamos partiendo de que hay un duelo por muerte de un ser querido, pero sí influye que uno es más difícil que el otro según la forma como haya muerto la persona.
No es lo mismo yo recibir la noticia de un ser querido que ya es un adulto mayor, que lleva varios meses postrados en la cama, o que puede que sea muy funcional, muy íntegro, pero que está avanzado en años y que yo sé que la muerte es inherente a la vida. Exacto. Y que sé que en algún momento va a fallecer porque uno ya sabe, ni siquiera inconscientemente, y no muy conscientemente, ve, mi abuelo tiene tantos años, pues en algún momento va a tener que morir. Y claro, nos genera ese miedo cuando pasa algo, ay, que lo hospitalizaron, que le dio una bronquitis, entonces uno mismo dice, ay, y todo eso en un anciano, uno ahí mismo lo asimila con muerte o lo asemeja con muerte. Entonces, sin embargo, en esa transición, en ese ciclo vital, uno va mirando y dice, bueno, va a llegar ese día. Pero esa muerte, así te duela, la llores, transites por todas las etapas, también duele, pero no va a ser lo mismo que si a mí me dicen, ve, en este momento tuvo una muerte violenta un familiar tuyo, un hermano, tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu prima, tu tío, no es lo mismo, porque es algo más inesperado, algo que genera más shock, más como una emoción mucho más fuerte. A lo mismo que si tú tienes una persona con ya está una enfermedad terminal en el hospital, que ya le están haciendo cuidados paliativos, por eso es tan importante este tema de morir dignamente, para que la gente pueda hacer ese proceso, tanto la persona que tiene la enfermedad para desprenderse de la vida, como de los familiares para dejarlo partir sin culpa, sin miedos, sin resentimientos, sin nada, sino como en paz, ¿cierto? El morir en paz. Claro. Pero sí es más duro mientras el grado de la muerte sea más violenta. Entonces va a ser más duro una muerte por suicidio, una muerte violenta por homicidio, una muerte en accidentes trágicas o traumáticas, va a ser más impactantes y más dolorosa en el momento a que una muerte a la que yo he venido asimilando o asemejando porque sé que hay una enfermedad de base. Luz, yo quiero que hablemos un poco, no lo veo acá. Cuando se pierde una mascota, por ejemplo, que sé que hay momentos en que hay pérdida de mascota y yo veo que el dolor es bastante, digamos que similar, no sé cómo se vive eso. Bueno, De hecho, yo creo que vos tenés la experiencia ya. sí, yo tengo la experiencia. Bueno, pero discúlpame. Desafortunadamente. Quiero saludar a don Guillermo Bedoya. Él dice, Juan, felicitaciones, ese tema está muy interesante. Él es el supervisor de mi empresa. Ay, qué bien. Un saludo muy especial, don Saludo, Guillermo. don Guillermo. Don Luis Cano, como cada 15 días, don Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, qué tema tan duro, pero muy importante. Es cierto, cuando la muerte llega de repente, duele más. Feliz y bendecida noche. Así es, cuando la muerte llega de repente es más difícil de afrontar y de transitar las etapas del duelo. Es que mira, Luz, y qué pena que hagamos un paréntesis, hay algo que me tiene a mí con la muerte del padre Omar, me tiene, no sé, porque mira que uno a veces no puede posponer las cosas y lo hemos hablado. Yo quería confesarme con él, pero lo estaba viendo tan enfermo y yo veía que la gente de pronto lo acosaba tanto. Yo estaba esperando verlo un poco aliviado para confesarme con él. Y entonces me quedé, pues, obvio, hay más sacerdotes, sí, pero yo quería hacerlo con él. Y mi amiga Adriana me dice ahora, yo tenía una conversación pendiente con él y no lo quise hacer esperando. Me quedo esperando, bendito sea mi Dios. Así, a muchos nos pasó también eso, ¿cierto? Y la muerte es eso, es algo que no esperamos. Y que es lo más paradójico, porque es que cuando nacemos sabemos que la muerte viene ligada y es inherente a la vida. Tú naces porque algún día vas a tener que morir. Esa es la realidad. Bueno, Janet Gañán Mosquera dice, presente, conectada con este tema tan pertinente en este momento para mi familia. Janet, un saludo muy especial. Un saludo a Janet, claro que sí. Bueno, Luz, vamos. Bueno, con el duelo por las mascotas, claro, es que las mascotas son un ser querido, las mascotas se vuelven parte de nuestra familia. De hecho, nosotros estamos transitando también por la muerte de nuestra perrita, Kiara Chanel, que ella era muy glamurosa y le pusimos Chanel. Entonces, a la gente de afuera que no tiene mascotas no comprenden y dicen, era solamente una perra, ¿sí? Pero para uno se volvió parte de la familia, o sea, porque tú llegar a la casa es ese vacío de que nadie te está esperando.
Nadie te está en el balcón ladrando que porque llegabas en la moto, él tocando la puerta, que venga pues ábrale. Cuando llegaba Juan decía, ella iba y me mostraba si yo estaba dormida, me despertaba y me llevaba al balcón, que viera que él había llegado y que fuera y le abriera la puerta. Si uno estaba triste, nuestra perrita reconocía las emociones. Con mi niña que sufre pues de ansiedad y depresión, cuando Lucy estaba depresiva, Kiara sabía. Y yo sabía cuando Luciana le iba a dar la crisis porque la perrita no se paraba de la cama con ella, no comía, no tomaba agüita, solamente me boleaba la cola en la cama, pero no la dejaba sola, ¿cierto? Entonces yo decía, o sea, yo sabía, Luciana se va a descompensar, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, es esa conexión tan tremenda. Cuando uno estaba durmiendo y uno a veces decía, ay, Kiara, usted tan marrana, no me deja mover la cobija, pero ahora uno es como, ay, ¿dónde está Kiara, cierto? Y lo mismo pasa porque se vuelve parte de nosotros. Entonces, sobre todo, no invalidemos las emociones de las personas que han perdido una mascota, porque también entra ahí un ser querido, y sobre todo y son mascotas de apoyo emocional, como era el caso de nuestra perrita de Kiara. Es más duro, porque entonces ya en este momento la niña, mi hija, ya no tiene ese apoyo emocional de su mascota, ¿cierto? Claro, Y no hay claro. día en que no la mencione. Entonces también es una pérdida, es un dolor. Un saludo muy especial para Dora María Rojas Arango. Ella nos ve desde el departamento de Santander en Bucaramanga. Saludo muy especial, un abrazo. Luz, ¿se puede confundir el duelo con una depresión y cómo diferenciar el uno del otro? Sí, se puede confundir porque tiene síntomas muy similares, como la tristeza profunda, la hiporexia que llamamos nosotros los psicólogos, que es como la falta de apetito, no me provoca comer, no le encuentro sentido a la vida, pues antes yo escuchaba música y ya no pongo música porque esa persona no está y me la hace recordar, todas estas situaciones, ¿cierto? Pero sí son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque primero, el duelo es una respuesta natural, lo que yo te decía, a una pérdida de un ser querido. Mientras que la depresión tiene otras causas más biológicas. O sea, a mí el duelo me aparece y me aparecen estos síntomas de tristeza, de no querer hacer nada, lo que nosotros llamamos anedonia, bulia, que siento como que no tengo la energía vital para hacer las cosas, ¿cierto? Pero está asociada a una causa, a una razón. Mientras que la depresión no necesariamente tiene una causa, viene a ser más biológica, ¿cierto? Que puede ser el estrés, la ansiedad, problemas, ¿cierto? Y que no sé afrontar estas situaciones, desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro. Además va la duración. El duelo puede durar mucho tiempo. Nosotros hablamos que un duelo puede durar de 1 año a 1 año y medio. O hasta los 2 años. O hasta los 2 años, pero después del 1 año y medio ya uno podría empezar a sospechar un duelo patológico. Y lo que hablamos de las etapas del duelo ahorita, o sea, puede que yo empiece en la aceptación, pero termine en la negación, esté en la culpa, por allá a los 6 meses esté súper bien, pero llegan esas fechas especiales de Día de Madres, Día de Padres, cumpleaños, esas cosas que uno recuerda a esa persona especial porque por eso se hizo parte de mí, por esa afiliación, por ese vínculo, y ya ahora en esas fechas no está, ¿cierto? Entonces puede volver a la tristeza, y eso no quiere decir de que yo esté mal, de que no esté elaborando el duelo, hace parte del proceso y el duelo dura mucho más por el impacto que recibió. Mientras que la depresión no puede que no sea de tanto tiempo, porque uno habla que una depresión debe estar en proceso de remisión por ahí a los 3 semanas, 4 semanas, porque si no ya sería un episodio depresivo mayor, con conducta suicida, donde requiere un internamiento pues hospitalario, o sea, es más corta, pero la intensidad es diferente. Pero se puede pasar del duelo a la depresión. Es difícil que se pase porque es que la depresión viene de algo más biológico, más interno, mientras que el duelo tú tienes una causa y a veces la depresión puede que no tenga una causa. Tú puedes explicar, es que yo estoy triste y no quiero comer, no quiero ir a trabajar porque tengo un dolor por esta razón, ¿cierto? Porque se me murió mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hija, mi perrita, mi de todo, ¿cierto? Claro. Está esa razón, mientras que la depresión tú te sientes así, no sabes por qué. Y empiezas ya a pensar en que para qué vivir, para qué el sentido de vida, y no sabes por qué. En el duelo tú sabes por qué, pero en la depresión no. Y también lo diferencia la intensidad. El duelo puede ser intenso en los primeros días, los primeros meses, pero no es tan incapacitante como la depresión.
porque la depresión, a pesar de que es intensa, es muy incapacitante. De hecho, mira que requiere hospitalización en muchos casos o Claro. empezar tratamiento farmacológico, porque en el duelo las emociones están, pero van y vienen, las vas sopesando, la familia se vuelve una red de apoyo, mientras que con la depresión tú puedes estar luchando con ella en silencio. ¿Qué puede pasar? Que ya uno venga depresivo, venga con situaciones adversas Y entre y en lo duelo. remete el duelo, o sea, lo remate el duelo a Exacto. uno, ¿cierto? Con la muerte de un ser querido, de una mascota, de un familiar, de algo, ¿cierto? Entonces sería más complejo. Ahí sí, ya pues tendríamos que mirar otras cosas. Sí, porque por ejemplo, yo he visto personas que están pasando un duelo y hay momentos que se ven muy tristes, de pronto conversan, se ríen, todo eso. Entonces uno a veces cree que no va bien, pero mentiras que es como el momento donde está. Cuando ya están solas, se ve que pasan nuevamente a la tristeza, a sentir como esa soledad, ese vacío. Debe ser duro, duro, Sí, es duro. complejo y pueden pasar muchos años. De hecho, y es normal que en algún momento escuches una canción, escuches algo, te recuerdes a esa persona y llores y es válido. Y eso no quiere decir ni que no has elaborado el duelo ni que estás depresivo. Simplemente es una emoción de tristeza porque esa persona pues generó algo muy importante en mi vida y tuvimos un vínculo bastante fuerte y es obvio que lo pueda sentir más porque es algo que no se va a poder deshacer. Claro. Si ustedes que están allá nos están viendo en casita, si alguien de pronto ha pasado por un duelo o le ha tocado ver algo similar, nos quiere contar un poco cómo lo han vivido, a ver, cómo han pasado. Es muy duro, pero cómo lo han asimilado. Nos gustaría que nos contaran. Sí, obviamente, claro, si saben que son capaces de hacerlo, porque es que mira que habíamos pensado en un momento invitar a una persona que estuviera en un duelo, que haya estado muy reciente de pasar un duelo, y más bien como que dudamos un poco porque sabemos que no es fácil, ¿cierto? Así Hablar es. de eso no debe ser fácil. Así es, o sea, yo creo que la muerte es algo que siempre está a la puerta y que nosotros no queremos ver y le queremos cerrar la puerta, sí, es verdad, pero también hay que aprender a verla como algo que hace parte de la vida, de dejar, no de que no nos duela, porque obvio, sino que es por el gran enigma que significa la muerte. Ujú. Pero si nosotros empezamos a ser un poco existencialistas, de decir, ay, gracias a Dios, es un día más de vida. No, realmente es un día menos de vida. Menos de ¿Qué vida. estoy haciendo con mi vida? ¿La estoy disfrutando? ¿En qué se me está yendo la vida? Mi lema es, yo prefiero llegar a viejita y morirme y decir, hice todo lo que quise hacer o lo intenté. Porque también cuando estamos ya en la última etapa del ciclo vital, en la adultez mayor, la adultez tardía, en la vejez, por decirlo así, empiezan mucho las culpas en los adultos mayores Ah, sí. y por eso se deprimen y hemos tenido tantos suicidios de adulto mayor, porque empiezas que llegué a tantos años y no hice esto, Ujú. no conseguí esto. Ah, yo quería hacer esto, pero no lo hice, ¿cierto? Entonces es una invitación a que pensemos, ok, un día más de vida o un día menos de vida, ¿qué estoy haciendo por eso? Mira, por ejemplo, con el padre Omar, que era nuestro invitado hoy, psicólogo, constelador familiar, sacerdote, que nos iba a hablar también desde esa parte espiritual de cómo Sí, afrontar el duelo, ¿cierto? Teníamos esa parte espiritual siendo muy respetuoso con todas las religiones y todas las creencias. Y él anotó en su agenda todo todo lo puso. y falleció hoy. De hecho, me decía Juan, ¿dónde es que es? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Y yo le decía, padre, es en tal parte, en Carpe Diem, pero yo voy por usted, me dice dónde va, dónde voy por usted, todo eso. Y en varias ocasiones me decía, Juan, ¿dónde es? Y yo, padre, tranquilo, no se preocupe que yo voy a estar muy pendiente de usted. Entonces, él estaba muy, muy, muy pendiente. El domingo no me mencionó nada, es que el domingo se veía muy, muy Sí, deteriorado él estaba muy lastimosamente. No enfermo. me mencionó nada, yo tampoco le quise mencionar nada. De hecho, me dio muy duro verlo, pues estaba presidiendo la Eucaristía y yo estaba al lado de él y vi cómo le daba dificultad desplazarse de un lado a otro. Y yo pensaba, bendito Dios, él está aferrado de la vida, quién sabe por qué, quién sabe por qué, porque otra persona no creo que haya soportado lo que pudo haber soportado él, o al menos lo que uno percibía, ¿cierto? Lo que uno percibía. Bendito Dios, paz en su tumba.
Bueno, por aquí nos dice Luz Muñetón, doña Luz, un saludo muy especial. Nunca saludamos a doña Luz, hombre. Ay, si ella es mi madre, hola mami. Se siente miedo a la muerte y es inevitable, claro. Es que Inevitable. todo lo desconocido nos genera miedo. Y como de la muerte nadie ha vuelto a contarnos qué es lo que hay muchas teorías, ¿cierto? Y yo creo más en la teoría de que uno se transforma en un espíritu libre, es bonito, goza de algo, porque es que para mí personalmente pensar de que hay algo horrible que me voy a condenar toda la vida y me voy a quemar, eso me genera pánico, ¿cierto? Entonces, bueno, cada cual, yo pienso que hay algo bonito, que hay ángeles, que hay felicidad, que hay de todo, ¿cierto? Porque eso genera incertidumbre. Y justamente por eso cuando se está trabajando con el tema de una muerte digna, con las personas que tienen enfermedades crónicas, que ya son de cuidado paliativo, es también aprender esto. Y en España, donde yo estoy haciendo la maestría, nosotros estamos viendo un módulo de eso, de cómo transitar la muerte. Y lo que la persona tiene más miedo, primero, es de dejar a sus seres queridos acá, de desprenderse de esa parte familiar. Lo segundo, de saber qué va a encontrar después de allá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Y lo tercero, sueños incumplidos. Sueños incumplidos. Entonces, en ese transitar tan bonito, empiezan a reconciliarle con la familia, usted qué quiere hacer, venga, no tenga dolor. Si la persona cree, por ejemplo, en España hay mucha gente que es muy católica, otros que son cristianos y otros que son ateos, ¿cierto? Porque allá está de todo. Entonces, por ejemplo, había un video donde el señor ateo decía, no, yo me transformo en espíritu, yo quiero es prender una vela al universo y decir, allá voy a estar libre, válido, esa es su forma de conectar con su espiritualidad, es respetable. Entonces a él no le hacían pasar el sacerdote ni el pastor a que hablara con él. El que es católico, el que es cristiano, sí le llamaban sus líderes religiosos para que hablaran, porque esa parte espiritual sí es muy importante. Claro que sí. Saludamos a doña, por aquí, Aida Luz Molina. Un saludo muy especial, buenas noches. También saludamos a todas las personas que poco a poco se unen a nuestra transmisión. Les contamos que estamos hablando del duelo por muerte de un ser querido. Los invitamos para que participen con nosotros, que nos cuenten cositas. Doña Zenelia Zapata nos dice, mire, vea, qué tan queridas, tan Doña Zenelia, sí, tan bella. Las pérdidas dan cambios significativos en nuestra vida, más cuando hay sentimientos inadecuados. Así es, porque desafortunadamente lo que les decía ahorita, no es un día más de vida, es un día menos de vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Nosotros en terapia trabajamos mucho, saca el rencor, saca el odio, busca a esa persona, si esa persona muere, si esa persona se va, si tú te vas, o sea, ¿cómo vamos a quedar, cierto? Entonces empiezan los remordimientos, las culpas, y de ahí empiezan otros sentimientos de amargura, de aislamiento social, de peleas familiares, es que usted fue muy mal hijo, es que usted fue muy mala hija, los señalamientos, porque como dicen por ahí, no hay muerto malo ni quinceañera fea, Claro, ¿cierto? claro. Y no hay que desconocer que todos somos seres humanos y cometemos errores. Y así el ser querido que haya fallecido, lo hayamos amado, lo amemos con el alma, pues no podemos dejar de desconocer sus virtudes y sus falencias, ¿cierto? Y no buscar culpables, ¿cierto? Pero la muerte hay que verlo como un estado de transición. Sí, de hecho, la religión católica habla de la muerte como la vida eterna. Nació a la vida eterna. Pero yo me pongo a pensar algo, Luz, es cierto. Y yo empecé a ver la muerte de una manera muy natural. O sea, sí, hay que saber que en cualquier momento nos vamos a ir, tú te vas a ir, Juan Carlos se va a ir, mi mamá se va a ir, tu mamá se va a ir, en algún momento, eso lo sabemos. Pero estamos preparados. Estamos Exacto. preparados para la muerte, por ejemplo, de nuestra madre. No, o sea, realmente preparados no vamos a estar, Juan, porque eso nos volvería muy ansiosos y muy catastróficos, ¿cierto? De hecho, se da en el trastorno de los niños ansiedad por separación cuando empiezan en la guardería o en el preescolar, que sienten miedo de dejar a la mamá porque la van a encontrar muerta, no va a volver para ella, o sea, el miedo al abandono. Yo solo pensar que va a faltar mi mamá y mi papá, a mí me da una angustia y yo no, tengo que disfrutarlos. Y yo creo que a todos tengo que amarlos y cada vez que yo puedo le digo, Madre Monte, le digo, Madre Monte. Yo, Madre Monte, Dios la bendiga, Madre Monte, gracias por todo lo que haces por mi Madre Monte, gracias porque sin ti no sería nada, ¿cierto? Para que el día de mañana, si falto yo primero, falta ella primero, pues no sienta como esa culpa. Y que claro, uno a veces es mal geniado, tiene sus diferencias en la convivencia, pero
tratar uno de no salir enojado con las personas. Claro, A mí me ha muy marcado importante. mucho eso porque los pacientes que vienen a terapia por un duelo vienen con la culpa es de que salimos enojados, es que yo le quería pedir perdón y no pude, es que yo le quería decir y me pudo más el orgullo, ¿cierto? Ujú. Entonces a veces no se trata de orgullo, quién es más fuerte, quién es más débil, sino de entender que somos seres humanos, que todos fallamos, colocar límites asertivos. Ve mi amor, no me gustó esto, ve hijo, ve hija, ve madre, no me gustó esto, ve padre, o sea, hermano, tío, pero que las cosas sigan fluyendo, porque entonces Claro. muere Y la no, persona se va, no puede trascender tranquila, irse tranquilo porque tiene culpas, tiene remordimientos, y uno también tiene las culpas. y uno aquí se queda con la culpa más grande. Exacto. Es así. Bueno, Aida Luz Molina nos dice, buenas noches, muy interesante el tema. Poco hablamos de la muerte, mire, poco hablamos de la muerte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ahí está, pero es un tema que no. Y además no le han vendido la muerte, Juan, como algo muy malo, muy perversa, ¿cierto? Sí, Entonces, donde la tú lo vemos de esa mires. manera, la vemos de esa manera. Sí, por ejemplo, hay los filósofos existencialistas, pues tú los lees y uno se enamora de la muerte. Y uno diría, ay, tan bacano, ¿cierto? Pero cuando le toca vivirlo, uno la cree como que es la mala, porque se me llevó ese ser querido, porque me está generando dolor. Pero también pongámonos a pensar que si no estuviera la muerte, nosotros no tendríamos sentido de vida, no valoraríamos la vida. Si nosotros fuéramos eternos, pues todo el mundo se daría tiros, pelearía porque vuelve y resucita. O no pasa nada, simplemente le da dolor y ya, ¿cierto? Highlander. Highlander o Drácula, ¿cierto? Que siempre buscaban la vida eterna, pero realmente se dieron cuenta que era un sufrimiento. Porque entonces, ¿qué sentido tenía la vida y repetir y vivir una eternidad? Y bueno, ¿y dónde está mi sentido de vida? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la muerte como una aliada, como bueno, estás ahí a la puerta a la vuelta de la esquina, estás a la puerta de mi casa, entonces, ¿qué voy a hacer mientras tú vienes? Pues voy a cumplir sueños, voy a disfrutar la vida. Nosotros creemos que a veces que disfrutar la vida es tener mucho en cantidad y material. Pero cuando uno está en un hospital, en una situación difícil, uno dice, no valoré un amanecer, mi desayuno, cuando me lo hacía mi mamá, mi pareja, mi hija, cuando disfruté un amanecer, cuando fui al mar, cuando me monté al transporte y sentí el viento en mi rostro. Nosotros vamos en piloto automático, pero cuando nos pasa algo, ahí sí empezamos a valorar la vida. Entonces, qué bueno no llegar hasta ese punto de sentir la muerte muy cerca, sea en nosotros mismos o de un ser querido, para empezar a valorar la vida, sino agradecer hasta por lo que nos genera sufrimiento, porque esto nos ayuda a crecer como personas. Yo acá estaba recordando algo de hace muchos años, muchos, de hecho hace por ahí más de 20 años, hubo un sacerdote aquí en Prado que él siempre terminaba la Eucaristía, una frase muy particular, decía, y recuerden, no estamos solos, la muerte la tenemos atrás de la oreja. Eso suena muy tenebroso. Pero no, a mí me hacía dar risa porque yo igual pues estaba muy joven y yo decía, ay, jue madre. Entonces yo, ahí la tiene uno y es verdad. Pues, o sea, sonaba muy tétrico eso, pero es verdad, lastimosamente. Luz, ahorita hablamos de las fases. Hay etapas. Esas mismas, las que Son las hablamos, mismas, son las ¿cierto? mismas, sí. También hablamos de cómo afrontar esas fases, esas etapas. Sí. Bueno, Bueno, ¿cómo afrontarlas? Lo primero es con redes de apoyo. ¿Cómo afrontar el duelo? Primero, tener muy buenas redes de apoyo. A veces nosotros creemos que aislándonos es la mejor manera de sobrellevar el duelo. Pues yo también he caído en eso, ¿cierto? Y cuando yo estoy demasiado triste en un duelo por pérdida de un ser querido, sobre todo el último que fue de nuestra perrita, a mí lo que me gusta es acostarme y no saber de nadie y llorar, pero yo permitirme sentir eso, porque también es necesario sentir, vivir esa emoción, porque a veces también uno desde el desconocimiento y desde las ganas que la persona esté bien, que no sufra, uno llega a decir una palabra que no puede decir o una frase, no llore, ¿sí? Porque no, o sea, yo lo necesito llorar, yo lo necesito expresar, yo Luz Arlency Cardeño Muñetón, soy de decir las cosas, de expresarlas. Yo siento que si no digo algo, no vivo esa emoción, me ahogo. Literal, o sea, se me atranca. Entonces yo tengo que llorar, yo tengo que decir, tengo que, o sea, permitirme vivir ese duelo, porque o si no me quedo en el estado de shock y eso puede ser peor, porque entonces ahí sí
bueno, me van a ir más ansiedad, más angustia, voy a tener miedo hasta salir a la calle, ver a otras personas, sentir que la muerte se me va a llevar a todos mis seres queridos. Entonces lo primero es tener sus redes de apoyo, y la red de apoyo no es llegar a decir no llore, nada, sino es sentarme a tu lado, aquí estoy, ¿quieres hablar? No. ¿Qué quieres? ¿Un abrazo? ¿Tomarte de la mano? Ok, eso es la red de apoyo. Acompañamiento. Acompañamiento, sin juicio de valor, sin juzgar, que a veces a uno le da desespero ver una persona llorando tanto, Claro, y por lo mismo, claro. y uno espera, ay, a este o a esta, ¿cuándo se le va a quitar ese dolor? Pues obvio, si la mamá, el papá estaba tan enfermo, pues lo mejor que le podía pasar era que se muriera, y a veces llegamos a ser indolentes. Sí, porque suena muy, muy fuerte, suena horrible, eso suena, ay, pero es que mire, si estaba tan enfermo, tan enferma, pues gracias a Dios, bueno, sí, gracias a Dios dejó de sufrir, pero no creo que es el momento ni la frase adecuada para decírselo a alguien que está bien dolido. Que está, exacto. En el momento uno que puede decir, bueno, te acompaño en el dolor, o levantemos una oración por él, por ella, según tu creencia, o una velita, o no sé, un incienso, en lo que ustedes crean, porque sí es importante esa parte espiritual. Y decir, la persona estaba muy mal, bueno, no, lo lamento mucho, me imagino que está sufriendo mucho, que Dios les dé mucha fortaleza, bueno, porque claro, así yo sepa que mi mamá, mi papá estaba muy mal y lo mejor era que se muriera, pues yo no quisiera que se murieran. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces a veces, no, yo sé que tampoco lo hacemos con mala intención, porque tampoco nos vamos a culpar por eso, es más como uno el desespero de querer ayudar, ¿cierto? Y también tampoco regañar, porque uno empieza a dejar de comer. Porque no le da hambre, no le apetece, entonces, no, venga, coma, y yo le embuto la sopa y la carne, no. Bueno, listo, vamos a negociar, tómate una aromática mientras tanto y ahorita te doy una lechita, luego te doy una carnita, o sea, como empezar a negociar y decirle, aquí estoy, sabes que no estás solo, no estás sola, contás conmigo para cuando quieras hablar. Simplemente a veces uno hace más sentándose a un lado, abrazar a la persona para que llore y ya, y solamente escucharla sin juicio, porque sí, para afrontar las etapas del duelo, fundamental las redes de apoyo, las redes de apoyo sin juicio de valor. A veces es difícil, uno quisiera como encontrar las frases indicadas para decirles. De hecho, hay una muchacha amiga mía, de allá de la comunidad de la parroquia, hace poco perdió a la madre y yo sé que le ha dado muy duro. Y ella ha sido muy alegre, entonces yo le decía, a mí me entristece verte así, no te puedo decir más. O sea, yo quisiera decirte, sé lo que estás sintiendo, pero no, porque el dolor por la muerte de una madre solo lo siente la persona a quien le falta. Pero me gustaría verte sonreír, verlo nuevamente esa sonrisa ante, pero sé que es difícil y que no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero tienes que ser fuerte porque tú estás aquí, tu mamá está allá y yo sé que ella no ha dejado de estar contigo. Claro. Y es válido, por ejemplo, a muchas personas les prohíben ir al cementerio a mirar las tumbas de las personas, de sus seres queridos que fallecieron. No es válido, si eso hace parte del proceso para afrontar el duelo, pues hagámoslo, ¿cierto? Vamos a la tumba, le hablamos, que ponerle una velita, que hacer una carta y quemársela, que las cenizas llevarlas al mar y tirarlas por cada voluntad, o sea, hacer todos esos rituales que tú creas que te ayudan, hay que hacerlo, además de buscar ayuda profesional, ¿cierto? Con un psicólogo que me brinde esas herramientas, vení, ¿cómo voy? Porque también viene el insomnio, mucha gente deja de dormir por estar pensando eso o por miedo a morirse, de que voy a cerrar los ojos y me voy a morir, ¿cierto? También se vuelve algo muy incapacitante, una ansiedad tremenda. Y uno como red de apoyo, ¿qué puedo hacer? Si yo sé que a esa persona le gusta el helado de vainilla de chocolate, pues al otro día no le va a hallar el helado de vainilla de chocolate y le va a decir, venga, salgamos, que usted no puede quedar encerrado, encerrada, cambia de ambiente. No, se lo llevo para los 8 días, a los 15 días, le mando un mensajito, no estás solo, contás conmigo, querés hablar, voy a tu casa, porque obviamente los primeros días no va a querer salir. Entonces, esas redes de apoyo son fundamentales. La ayuda psicológica ayuda también. Fundamental. Porque mucho. A veces uno con las personas, uno no, todos, uno no tiene la forma de decirte todo, ¿cierto? Por muy amigos que seamos, por muy buena pareja que seamos, por muy buena relación que tengamos con nuestra madre, nuestro padre, hay cosas que uno no va a poder decir nada, ¿cierto? No va a poder expresarlo libremente. Pero en cambio con el psicólogo sí le puedo decir, ve, me sentí con rabia, me sentí juzgado, me sentí juzgada, claro. No me dejaron vivir mi duelo. Ahí es donde ya uno se puede desahogar mucho más.
Corina Escobar dice, qué linda, muchas gracias. Ay, muchas gracias, Corina. Gracias por estar ahí con nosotros. Claro, y entonces también vamos a extender la invitación para todas las personas que de pronto nos están viendo y están pasando por un duelo. Y como lo hemos dicho antes, es difícil afrontar todo esto, es difícil aceptar a veces, ¿cierto? A veces es difícil aceptar que estoy viendo este duelo y que soy capaz de superarlo. Pero ahí está Carpe Diem. Ay, que está Con las Carpe Diem y puertas estamos abiertas. todos los profesionales dispuestos. Y sobre todo, es que hay un estigma, Juan, que ir al psicólogo sale tan caro. Y por ahí en estos días vi un mensaje en redes sociales y decía, Netflix sale más barato que ir al psicólogo, pero te está costando más tiempo, más estrategias de afrontamiento. Quizás ir al psicólogo te vale más que una pizza, pero te está costando tu salud, tu tiempo de ocio, o sea, muchas cosas, pero realmente en Carpe Diem no es costoso ir al psicólogo. Y algo particular. Qué bueno hoy poder mostrar todos los que están hoy. Hoy aquí están casi todos los psicólogos, y no es que están todos. Por ahí los estoy escuchando y sé que hay algunos. Sería bueno mostrarlos para que vean que aquí tenemos muchos profesionales, gente muy bonita, de muy buena, pues, buena calidad. Luz, una última pregunta ya para que nos vayamos. Lastimosamente, pues nos tenemos que ir. Sí, claro. Luz Arlensi Cardeño Muñetón, ¿qué recomendación nos podría dar para afrontar esta etapa del duelo? Bueno, primero conecten con ustedes mismos. Libérense de la culpa. Los famosos hubiera. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, si yo lo hubiera acompañado, si le hubiera prestado más atención. Hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos. Entonces vamos a liberarnos de la culpa. Segundo, vamos a buscar redes de apoyo. Si alguien es red de apoyo de una persona que está pasando un duelo, pues vamos a escuchar sin juzgar. A veces es difícil, uno no entiende, pero siempre la empatía. Retomar mi ser. A mí me gusta, por ejemplo, mucho bailar. Yo siempre lo he dicho, mi forma de conectar es con el baile, la danza árabe y con la meditación. Entonces, así sea que tenga mucho dolor, voy a ir a eso que me gusta. Y eso no quiere decir que yo esté traicionando a ese ser querido, porque es que nos sentimos como cohibidos de que si esa persona murió, entonces yo no puedo volver a ser feliz. Yo no tengo derecho a seguir con mi vida, no. Antes, por el contrario, si esa persona que falleció, como quisiera verme, no quiere que nosotros suframos, no quiere vernos aquí en este mundo padeciendo, ¿cierto? Por el contrario, quiere vernos muy bien. Entonces no quiere decir, entonces a veces juzgamos, ay, ese no le dolió la muerte del papá y la mamá porque está emparrandado cada 8 días. Pilas, porque... Pero es que hay otra cosa que es muy contrario, o sea, las dos son muy contrarias. Ahí es donde uno no entiende la gente. Si llora demasiado, malo. Y si se ríe, peor. Exacto. Entonces liberémonos de la culpa, de los juicios de valor, porque también puede ser que esa persona sí esté emparrandada cada 8 días y bebiendo cada 8 días, pero puede que esté llegando a un grado de alcoholismo, porque no sabe gestionar sus emociones. Entonces, si yo sé que esa es mi manera de conectar, pues pido ayuda profesional. Ahí es donde va otra forma de afrontar los duelos. No busquemos licor, no busquemos drogas, exceso de comida, porque también empezamos a comer demasiado para evitar ese dolor. Entonces busquemos ayuda profesional. Conectar con nuestros seres, buscar con esas actividades que me hacen bien. Bailar, meditar, orar, ir a misa, compartir un helado, llamar a mi amiga o a mi amigo que hace tiempo no hablo con él o con ella, ver mi serie favorita, escuchar música, porque antiguamente guardaban luto un año y se tenía uno que vestir de negro, pero entonces también eso también era una forma de reprimir mis emociones, porque ya uno dice, ya no me quiero sentir triste, ya quiero volver a mi vida, y como que uno estaba cohibido. No, es volver a su esencia, a lo que tenemos, a lo que queremos, y saber que esa persona donde está no está enojado con nosotros por retomar la vida. Claro. Bueno, hoy hablamos justamente del duelo por muerte de un ser querido. Luz, en algún momento hablamos del duelo por pérdida de un ser querido, pero no por muerte. ¿Ya lo hicimos o no? Sí, incluye este. Bueno, o sea, es todo eso por muerte. No, yo digo, por ejemplo, de la pareja. Sí, ya hablamos las separaciones. El año pasado que Sofía nos explicaba, Sofía nos acompañó, claro, por separación, duelo por separación, que la tusa, ¿te acuerdas la famosa tusa? Que fue la tusa. También búsquenlos ahí en YouTube, en Facebook, está el duelo por separación, es decir, la tusa. Exacto. Bueno,
solo nos resta despedirnos de todas estas personas que hoy nos acompañaron tan amablemente, tan queridos, que compartieron muchas cosas con nosotros. Un saludo muy especial para Paola Parra, Dora María Rojas, Aida Luz Molina, a Janet Gañán, a doña Luz Muñetón, un saludo muy especial, a doña Cenelia Cano, a Karina Escobar, Alba de Osa, por ahí vi que se acabó de conectar. A todos un saludo muy especial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos cada 15 días y compartir con nosotros todos estos temas. A ti, Luz, por ampliarnos tanto estos temas que son de mucha enseñanza para todas las personas. No, Juan, muchas gracias a ti por siempre acompañarnos, a Juan Carlos Betancourt, nuestro director, que hace posible que salgamos al aire. Esto no saben todo lo que pasa detrás de cámaras antes del programa y gracias a él es que podemos estar aquí y sobre todo porque ustedes son nuestra razón de salir al aire, de llevar estos temas, porque la idea es compartir, que esto le pueda llegar a muchas personas, porque de nada nos quedamos con el conocimiento si no se puede compartir, ¿cierto? Sí, y bueno, muchas gracias y acordémonos de vivir. Claro. Y muchas gracias a Carpe Diem por permitirnos estar acá, a Marta, a Sofía, a todo el grupo de psicólogos de Carpe Diem. ¿Tenemos tema para dentro de 15 días? Aún no tenemos tema. Compártanos a ver de qué les gustaría que hablemos. ¿Qué tal si hacemos una encuesta? Frecuencia Estéreo que haga una encuesta. No, dentro de 8 días Semana Santa. Ya el próximo programa sería martes de Pascua. Entonces, de pronto, Juan Carlos por ahí hace una encuesta y pregunta a ver qué tema podemos abordar. Bueno, a todos, Dios les pague por su presencia, por estar con nosotros. Chao. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Un abrazo para todos.